Pues toda la ley, absolutamente toda la ley se puede resumir en una sola frase. Amarás a tu prójimo o a tu semejante como a ti mismo. Toda la ley de Dios, la ley de Moisés, la ley del Mesías ya Josué, dice Gálatas capítulo 5 versículo 14, se puede resumir en una sola frase. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es importantísimo esta frase. Hoy queremos hablar de el poder de nuestras creencias, el poder de nuestras creencias. ¿En qué realmente usted cree? Para que lo pueda notar. ¿A qué medida cree? Dos. Y tercero, ¿con qué frecuencia practica sus creencias? Y para evaluar del 1 al 10, cada una de las cosas que usted dice creer y que yo digo creer, en lo relacionado a hombre, a mujer, a pareja o matrimonio, padre, hijo, ¿en qué cree usted? Y específicamente nuestro sistema de creencia en lo que es la vida de Jesucristo, la vida de Yahshua HaMashiach, la vida del Mesías Yahoshua o del Mashiach Yahoshua, el Adón, el Señor del Señor, a quien usted, sí, usted y yo hemos dicho que Él es nuestro Salvador, nuestro único y suficiente Salvador, que solo a través de Él nosotros veremos cara a cara, al partir de esta tierra, el rostro de nuestro amado Padre Celestial. Ruego en esta hora que el poder y la potencia del Espíritu Santo venga sobre usted y sobre mí, porque son terribles las cosas que están aconteciendo en cada ser humano, en cada familia, en cada cultura, en cada país. Y somos estremecidos, sacudidos, movidos muchas veces en las cosas que hemos dicho que creemos. Por eso es necesario evaluar en qué realmente cree usted y a qué medida cree, qué circunstancias pueden llevarlo a dejar de creer y qué está dispuesto usted a dar o a ceder por sus creencias. Bienvenidos a este tema que es sumamente importantísimo. El desarrollar una fe viva, una fe activa, una fe inamovible. Si cree en el matrimonio, entonces tiene que haber una base sólida para poder trascender e influenciar, crecer. Nuestro sistema de creencias en los mandamientos o en las ordenanzas del Mesías, en San Juan capítulo 14, 15, en San Juan 15, 7 y otros pasajes habla el Mesías. Si me aman, guardarán mis mandamientos. El que cree en mí, practica mis mandamientos. Entonces es necesario que nos evaluemos antes de que vengan situaciones terribles que nos puedan llevar a dudar en quién hemos creído y por qué causa hemos creído, para qué hemos creído. Y esto me veo obligado a citarlo tanto para usted como para mí, ya que la palabra profética, que es las escrituras, la Biblia o la Torá o el Tanad o la Besorá, nos hablan de tiempos difíciles que aún en el tiempo del apóstol Pablo y en el tiempo del Señor Jesucristo, Felipe y Tomás tenían serias dificultades para creer en todo lo que él había dicho que sucedería después de su partida. Le pregunto yo aquí en este punto, ¿ha evaluado usted su sistema de creencias? ¿En qué realmente cree? Y queremos basar con la ayuda del Señor y el poder de su Espíritu Santo para derribar todo argumento. Si varios han decidido creer en el Antiguo Testamento y que hay que comer, hay que guardar las fiestas, las Pascuas, el Shabbat, está bien, son sus creencias. Si eso les imparte vida,
les ayuda a sentirse más santos, más cercanos de Dios, porque podemos practicar la ley sin tener el espíritu, sin tener vida, sin amar al prójimo, solo por una creencia nada más, porque el ser humano tiene que creer en algo y en alguien. Y cada uno va a defender según la capacidad de su intelecto e inteligencia, según la persuasión y la convicción que tenga, para tratar de mover a otros y llevarlos hacia su forma de creer muy particular. Usted tiene que fundamentar su fe, su creencia con certeza y acompañarla de acciones. Así que para aquellos que hemos decidido creer en Yahshua HaMashiach o en el Masías Yahoshua o en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el unigénito, tenemos que escudriñar la vida del Mesías, las acciones del Mesías e imitarlo. Y pedir que el Espíritu Santo nos unja con poder, con autoridad y con vivencia aún sobrenatural. Que los dones del Espíritu Santo se activen en nuestras vidas y de manera sobreabundante el fruto del Espíritu del Mesías. Su amor, su gozo, su paz, su paciencia, su benignidad, su bondad, su fe, su mansedumbre y su templanza, para que nada ni nadie nos pueda mover del amor que es en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Así que, teniendo en cuenta ese pasaje de Gálatas 5:14, la ley de Moisés y la ley de Dios y la ley de Cristo, la ley del Espíritu Santo se cumple prácticamente en dos, se resumen los mandamientos. Es imposible que un mortal pueda cumplir toda la ley. Lo dijo el Mesías Yahoshua y él vino a cumplirla. Para que hoy varios estudiosos de la Torá nos quieran llevar a lo mismo. Si es saludable comer saludable, cómelo. No vamos a ser salvos por la práctica de la ley, sino por la gracia salvadora de Jesucristo. Eso no nos libra ni nos exime de que tenemos que practicar los mandamientos. Y en especial para los que creemos en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, su ejemplo y su práctica de vida, de servir al prójimo como demostración de amor al Padre, es nuestra elección y nuestro camino a seguir. Por ella viviremos y por ella moriremos. Tienes que tener bases sólidas en tus creencias para que otros no te tomen ni a ti ni a mí como títeres en este caminar. Preciosísimo y valioso, pero que hoy, como dijo el apóstol Pablo, que intentó por la ley guardar y practicar los mandamientos, Romanos capítulo 7, termina diciendo que es imposible por la naturaleza pecaminosa, pero encuentra una forma. Y es Romanos 8, la vida guiada por el Espíritu del Mesías. Así que usted y yo tenemos que dejar la vagancia, la ociosidad y la pereza y dedicarnos a escudriñar bien en qué realmente creo, por qué creo, qué beneficios recibo al creer en esto. Creencia. Creencia quiere decir convicción. Creencia también quiere decir certidumbre. Creencia también quiere decir estar persuadido, tener persuasión. Creencia quiere decir que tengo una serie de dogmas basados en la Torá o en las Escrituras. Creencia quiere decir mis credos acerca de Dios, del Mesías y de su Espíritu Santo. Creencia quiere decir la doctrina del Mesías en mi propia vida sin manipulación. Creencia quiere decir que tengo fe, que tengo certeza, que tengo convicción, que soy inamovible. Vuelvo y repito, esto solo es posible cuando el poder y la potencia del Espíritu Santo se enseñorean de nuestra vida, de nuestro sistema mental, emocional, psicológico, físico, sexual, y se activa el poder del creer en la vida del Mesías como camino a seguir para llegar al Padre. Ya que Él dijo
Yo soy, dijo el Mesías Yahoshua, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Alabado sea el Señor. Entonces, mis ideales tienen que estar fundamentados en mis sistemas de creencia número uno. Entonces, aquí citamos esto de que el creer, que el amar al prójimo, el servir al prójimo, eso es algo que llena, que sacia toda la ley de Moisés y la ley del Padre y la ley del Señor Jesucristo, quien vivió todos los días de su vida ministerial para servir, socorrer, sanar, resucitar y salvar al prójimo. Y eso debe de ser nuestro camino a seguir. Así que el poder de mis creencias número uno, el principal y gran mandamiento. Así que amor tiene que ver, amor al prójimo tiene que ver con expresión de cariño, expresión de ternura, de afecto, expresión de bondad, expresión de respeto, de servicio, de compasión. Amor en acción. Por eso es necesario estudiar qué es amor y poder manifestarlo, poder expresarlo. Prójimo. ¿Qué entendemos por prójimo? Prójimo tiene que ver este término con ser considerado con el ser humano más cercano a nosotros. Ser considerado, estimarlo. El prójimo es el ser más cercano a nosotros, pero Jesucristo en la parábola de ayudar al prójimo, Él le habla y le dice que es mucho más allá. La parábola del buen samaritano, haz esto con tu prójimo. Entonces todas las personas que están en abierta necesidad y es notorio, sean cercanos o un poco más distantes, o los que encontremos en el camino o enfrente de nosotros, o distante en otro país que haya caído o esté en necesidad, Él es nuestro prójimo y hay que ayudarle hasta que pueda superar esa crisis de enfermedad, esa crisis económica, esa crisis moral, esa crisis espiritual en la cual ha caído. La virtud más notoria del cristianismo o de la cristiandad es mostrar amor notorio al prójimo, que va acompañado de oración ferviente y de acciones fervientes para ayudar a nuestro prójimo, así nos toque a nosotros el sacrificio. Así que es importantísimo tener en cuenta lo que es el amor al prójimo. En su mente y en su corazón, todo el amor como al prójimo demandan esto, oración y acción, oración y acción. Así sea de lo poquito que tenga usted y tenga yo, tenemos que demostrar amor al prójimo. Respeto, cariño, aprecio, ternura, servicio, compasión es lo que mostró el Mesías Yahoshua, ya que en este mandamiento se encierra casi toda la ley. Alabado sea el Señor. Pero este mandamiento, esta promesa también se encuentra en Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10, si quiero leérsela. Amar a los demás o amar al prójimo. Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10. Escuchen esta versión. No tengan deuda con nadie, excepto la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama a los demás cumple con toda la ley. Pues la ley dice, no cometerás adulterio, no mates a nadie, no robes, no desees lo que es de otros. Esos y otros mandamientos se resumen en uno solo. Amarás a tus semejantes o a tu prójimo como a ti mismo. El amor no le hace daño a nadie.
Así que el amor satisface toda la ley de Dios y la ley de Moisés. Entonces, el cumplimiento de la ley, para aquellos que a veces insisten en persuadirnos a llevar, a cumplir toda la ley. La ley tiene más de 613 mandamientos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento tiene muchísimos consejos, ordenanzas, mandamientos, que los tengo yo en un libro aparte para no ser ignorante en cuanto a todo lo que el Mesías ordena a su iglesia del Nuevo Testamento que tengamos que practicar. Así que la salvación es por gracia y solo el Espíritu Santo puede guiarnos a practicar cada día pasito a pasito sus mandamientos y hacer un compromiso al 100% de practicarlos. Así que en este mandamiento se cumple toda la ley. Porque el que ama a su prójimo no busca hacerle daño, no codicia, no quiere herirlo, no quiere decepcionarlo. El que ama no hace nada indebido. Y también para poder compartirlo en los evangelios, Marcos capítulo 12, en las mismas palabras del Mesías, cuando un maestro de la ley le hace unas preguntas. Marcos capítulo 12, versículos 28 al 31. Búsquelo, anote, apunte y dispare. Así dice la Escritura, escrito está de esta manera. Marcos 12, 28. Se acercó uno de los maestros de la ley que los había oído discutir. Se había fijado en lo bien que Yahshua HaMashiach les había contestado. Tremendísimo. Y le preguntó, el maestro de la ley le preguntó, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús contestó, el mandamiento más importante es este. Oye Israel, el Señor tu Dios, tu Elohim, es uno, el Señor. Y ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a este. Ama a tus semejantes o a tu prójimo como te amas a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos dos. A veces queremos practicar mandamientos que no demandan sacrificio, que no demandan entrega, que no demandan apartarse o santificarse. En cada mandamiento que usted y yo cumplamos, eso es santificarse, apartarse. Apocalipsis termina diciendo: el que es santo, santifíquese todavía, y que es el mundo, sea inmundo todavía. Entonces, el apartarse, cada vez que tomamos la firme decisión de practicar un mandamiento por sus beneficios y también porque tenemos que establecerlo como un pilar en nuestra vida, en nuestro sistema de creencias. ¿Cuántas usted tiene creencias? No mentales, sino que las practica diariamente y puede evaluar su crecimiento. Porque a eso se le llama santificarse, apartarse para cumplir un mandamiento a la vez, para que su vida espiritual o su verdadera espiritualidad sea medible a la medida que usted practica las ordenanzas y mandamientos del Mesías Yahoshua. Así que toda la ley se cumple en ese mandamiento. Amarás al Señor tu Dios, es el primer mandamiento, con toda tu mente. Llenar mi mente, memorizar y aplicar, memorizar y aplicar, memorizar y aplicar. Duros son varios por nuestra naturaleza caída, pero no imposible cuando nos postramos, nos humillamos y reconocemos delante del Eterno que sin su socorro, sin su ayuda, sin el poder de sus fuerzas, es imposible que un mortal pueda cumplir toda la ley.
Pero el Señor en su inmensa misericordia nos resume con estos dos mandamientos preciosísimos. Y el poder que tiene el mandamiento de amar a nuestro prójimo. De ahí que tenemos que perfeccionar ese mandamiento, y pido al Espíritu Santo que me unja a mí y a usted en esta hora que escucha, para que no sea movido por todo viento de doctrina, por creencias, por personas que tienen espíritu de error para persuadir y sacar a los que no tienen fundamento sólido. Aquellos que todavía no han decidido en qué creer, para que nadie los perturbe. He decidido creer en el ejemplo que Jesucristo da como nuestro sistema de vida. Por nuestras creencias tenemos que estar dispuestos a vivir, y no solo a vivir, sino como el Señor Jesús estuvo dispuesto a morir. No es que esté yo preparado para morir por mis sistemas de creencias. Si la muerte es como la que practicó el Señor Jesucristo, es fuerte, lo fue para Él mismo. Morir con una enfermedad catastrófica, postrado en una cama, en angustia, en soledad, en abandono, físicamente, es doloroso. Dios tenga misericordia de aquellos que han creído en el Señor Jesucristo y están pasando por circunstancias muy duras en su salud. Nosotros quizás muy duras circunstancias en lo económico. Otros muy duras circunstancias en problemas de matrimonio y de pareja. Otros tienen dificultad en seguir creyendo en el Señor por cuanto se ha multiplicado la maldad y ha tocado su hogar, su familia y su propia vida. Nosotros tenemos que evaluar nuestro sistema de creencias a estas alturas de nuestra vida y también pedirle al Padre que nos unja con capacidad de creer y ver que su palabra es fiel y verdadera. Un compromiso consciente e inteligente en Yod, Ke, Vah, Ke, en Elohim, en Hashem, en Adonai, en Yod, Ke, Vah, Ke, en el Abacados, en Jesucristo, o en el Masías Yahoshua, y en el Ruach HaKodesh, o en el Espíritu Santo, que venga sobre su vida y le unja con poder. Y nos unja con capacidad de amarle de forma inamovible, para que nosotros también podamos contemplar el rostro del Padre cara a cara y en nuestras dificultades poder vivirlo. No se deje mover. La ley se cumple en el amar al prójimo, así que evalúe su forma de amarse a sí mismo, amar a los que están en su entorno. Yo mismo necesito que el Padre se perfeccione en mí, que Él ame a través de mi vida. En esta hora ruego por su vida y por mi vida, que las cosas que están sucediendo, que el Padre tenga misericordia de la franja de Gaza, que tenga misericordia de Israel, porque israelitas para el Señor son aquellos que de corazón temen a su palabra y creen en Yahoshua, en el Mesías, como su único y suficiente Salvador. Pueden ser israelitas de nación, pero de corazón solo el Padre sabe quiénes son. Igual que el cristianismo, cristianos de corazón, solo el Padre lo sabe. No todo el que carga Biblia o el que habla de Dios o el que predica o es próspero en ministerios está aprobado por el Señor, y que el Padre nos ayude, porque todos necesitamos de su luz, de su amor y de su gracia. Oro para que la potencia del Espíritu Santo active en nosotros la vida y el amor del Mesías, de Cristo Jesús, que podamos amarle al Padre con la fuerza con que Él nos ama, y que nos unja con capacidad de desarrollar un sistema de creencias saludables, basados en el ejemplo de la vida práctica y sencilla de Cristo Jesús como nuestro ejemplo para ser salvos. Que la paz del Señor venga sobre su vida. Y la tarea en esta primera lección es que usted escriba sus creencias
¿Y a qué medida las practica del 1 al 10? ¿Y con qué frecuencia? Para que usted salga también de su error y de falso cristianismo emocional, que ahorita hay mucho. Y por eso muchos han desertado o desertamos en el tiempo pasado de la fe viva y verdadera. Un abrazo, soy Dimas Clevel para servirle. Sea discípulo que practica las enseñanzas de Cristo. Vuelva a estudiar las Escrituras y escriba las acciones de Cristo y pídale al Espíritu Santo que le selle con capacidad de obediencia. Shalom.